Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Jack y el día de hoy les traigo la parte 3 del capítulo 3 de la temporada 2 de Harry Potter Viendo Universos. Espero que les guste. Aviso importante. No soy dueño de los personajes, imágenes o música usadas en este video. A mí solo me pertenece la historia particular de este video. Créditos a sus respectivos creadores. Y sin nada más que decir. Que corra el video. Anteriormente, Harry explotó en contra de los seguidores del ideal de la pureza de sangre. Los magos y brujas descubrieron el verdadero poder de los chamanes, las maldiciones e incluso el rey de las maldiciones. Este último demostró por qué poseía dicho título, pues desmontó toda una ciudad, humilló a la encarnación de los volcanes además de vencer al monstruo más temible de todo su universo. Pero lo que los mantenía en un hilo a los magos y brujas era la aparente victoria de Maito sobre Itadori, el cual se encontraba cansado, golpeado, con su mente rota por la muerte de uno de sus maestros junto a la muerte de su amiga cercana. En la pantalla. ¿Qué va? Ese dolor se queda de por vida, pero si lo soportas no habrá quien te venza. A veces buscan la razón a las vidas perdidas, termina convirtiéndose en una ofensa. Así que párate y olvida tus heridas. Dejaron algo en tus manos, ¿lo recuerdas? Mientras que respiremos y vemos arriba, nuestros compañeros caídos nos darán fuerza. Una baja no es aterradora, sino más cierta. No darás una sola así que te arrepientas. ¿Crees poder predecirme esta? Hola, Roda, bienvenido de vuelta. Lo siento, nana, mi alma estaba confusa. Luchemos hasta el final, ya no hay ninguna excusa. Si tú quieres guerra, los hechiceros no se rehusan. Si preguntas por mi ritual, te enseñaré cómo se usa. Mi hermano se ha hecho fuerte y no ha parado de avanzar. A este paso los dos no me dejarán brillar. Todo a hoy no se va a conformar. Todo a hoy no piensa quedarse atrás. Tenemos el potencial que nunca jamás han visto. Justo que exorcizaremos hasta ser maligno. Itadori da tu 100 y investigue tu instinto. Es la última vez que podremos maldecirnos. Yo también estoy aquí. ¿Acaso no lo soportas? En tu vida no me interesa, ahora mismo solo me estorba. Tengo algo para ti. Me lo llevo de todas formas. Mi hermano es que puede lograr que su alma se rompa. Bastante fuerte, golpea potente. Solo es para distraerme, no será suficiente. Aunque intentes disfrazar, tu intención es muy evidente. No conseguirás separarnos por más que lo intentes. Está en medio estrella brillante. Mi extensión de dominio, un 0,2 segundos será mi Un ofensiva. dominio simple podrá protegerme a aquel Lo instante. mataré antes que lo alcance. Mi mutación pasiva. Aquí estaría a salvo, ¿verdad? Sukuna, no podrás montarte las palmas y falta una. No permitiré que se expanda. Hay una abertura. Destello negro como arma. No hay una más dura. Que no haya perdido todo. Que me caiga en el loro. Mientras cargue mi tesoro. Todo nunca estará solo. Siempre cuenta con su hermano, no vas a quedar intacto. Deja el resto en mis manos, desde ahora yo me haré cargo. Hay la esencia de mi espíritu, mi verdadero ser. Desde ahora, Atácame. muéstrame qué puedes hacer. Me dan igual tus formas, en todas ellas te aplastaré. Voy a demostrarte que Hacer un nuevo nivel. nuestras almas chocarán hasta llegar a un punto muerto. Con la fuerza suficiente romper el cuerpo perfecto. Por más que duela, no pienso bajar mi rendimiento. Sí, dame la batalla que he esperado tanto tiempo. La punta del martillo me dejó un daño mortal. Tu cansancio acumulado apenas me puedo parar. Estamos en perfectas condiciones para continuar. No sabemos que el siguiente será el ataque final. Los aplausos son ovaciones del alma. Y las maldiciones tontas muy fáciles de engañarlas. Es fácil hasta el último momento, pero calma. Mi voodoo gris se marchó junto con mi palma. Esto es gracias a todo, gracias a Novara, gracias a Nanamin, gracias a quienes me acompañaban. Mientras que ellos sigan vivos, sus batallas no se acaban. Es la victoria más noble de esas vidas humanas. No quería aceptarlo, pero sí somos muy parecidos. Ahora tan solo quiero matarlos. Ya no necesito motivos. Si renaces 100 veces te voy a encontrar. No te permitiré salir vivo. Y así hasta que mi cuerpo se oxide. Este es mi papel, este es mi destino. Fuera de la pantalla. Ese aplauso. Ron tartamudeó mientras la esperanza volvió a él, pues reconoció el aplauso y la posterior voz del chamán que llegó a ayudar a Itadori, a salvarlo, a devolverle la esperanza. Todo llegó a tiempo, vamos. El grito de Ron acompañó el auge de la propia sala, la cual estalló en aplausos y vítores por la llegada del mejor amigo de Itadori. Qué palabras más sabias y hermosas. Lástima que muchos no puedan comprenderlas o vivan negándolas. Las palabras de todo, dirigidas a Itadori, calaron en el impresionado Harry, quien ahora podía empezar a formar su respuesta sobre la preocupación hacia aquellos que podrían morir en la nueva fase de la guerra que iniciaría cuando volvieran a su mundo. Pues ahora empezaba a comprender que las personas que se sacrificaron por él, por su causa o para defender a los demás, no eran muertes lamentables, no. Eran sacrificios de amor y valentía hacia las personas, ya sean amigos, familiares o simples desconocidos. Eso no importaba pues ellos tomaron su decisión y es el deber de los demás aceptarla, tomarla como tal para poder seguir viviendo en nombre de los que se fueron. ¿Era necesario que se arrancase la camisa?
Digo, ya llegó a tiempo, dio sus palabras y además trajo a alguien con un ritual conveniente que permite que Itadori siga en la lucha. Pero quitarse la camisa ya me parece demasiado. Dolores miró la pantalla, mientras el depravado exhibicionista de todo se arrancaba la camisa, dejándolo solo con su pantalón, zapatos y el extraño relicario de su cuello. Bueno, Dolores, pensando en cómo se ha comportado dicho chamán durante todo el tiempo que hemos podido verlo, esto no es más que una excentricidad más para la lista. Pero lo que me parece interesante es ver el crecimiento de Maito e Itadori. El gorila no me interesa. Bellatrix expresó su opinión, mientras intentaba apartar la mirada del torso definido de todo. Sin duda alguna, el ritual de todo es uno de los más versátiles que hemos visto, junto con el de Choso y el de Maito. Pero en este combate se deja claro que el de todo es más versátil mientras que el de Maito es el más fuerte. Pues todo, con toda su fuerza bruta, no puede dañar a Maito. Solo Itadori puede dañarlo. Snape miró como todo e Itadori se sincronizaban como si hubieran combatido juntos años, en vez de los pocos días que pasaron juntos en la vida real, y quién sabe cuántas vidas dentro de la mente esquizofrénica de todo. Eso es, Itadori, no te ahogues en el dolor de la pérdida. Nanami murió cumpliendo con sus decisiones. Lamentarse por estas no solo es ignorar las decisiones de Nanami, sino que también es dejar de lado la voluntad de Nanami. Lamentate de su muerte, no de sus decisiones. Honra su memoria respetando su deseo y viviendo. Luna expresó sus ideas al no poder contenerse más. El dolor de Itadori era tan amplio, tan profundo y agobiante que le causaba dolor a su corazón. No sabía cómo todo fue capaz de mantener la calma al ver a su proclamado mejor amigo en tal estado, lo que aumentó el respeto por el extravagante chamán. Sin duda alguna, esta lucha hará brillar por completo el potencial de Maito, todo e Itadori. Pero dudo mucho que Maito pueda ganar, pues tiene casi todo en contra. Luchando contra dos personas, una que es inmune a su habilidad y encima a ataques que pueden dañarlo. Pero me parece muy interesante cómo deforma su propio cuerpo. Voldemort miró como Maito intentaba separar a todo e Itadori usando lo que le recordaba a un golem de carne, pero al final solo era un cuerpo fuerte, sin técnica o habilidades. Por ende no servía de nada. Pero el siguiente movimiento de Maito dejó ver el verdadero potencial de este, uno que Jogo nunca poseyó. El de usar mejor su ritual, habilidades y aprender para evolucionar de diversas maneras. Él está usando la misma táctica de Gojo, expandir su dominio en milésimas de segundos. Pero a diferencia de Gojo, el suyo no deja a las personas paralizadas, las modifica de manera inmediata. Además que Itadori también se encuentra en medio de Maito y todo, buscando ser un amortiguador de la expansión gracias a Sukuna. Solo que ese maldito de Maito encontró un vacío en las palabras de Sukuna. No lo está tocando, es solo su expansión. Pero sí afecta a todo. ¿No se suponía que se encontraba en su dominio simple? Hermione contempló cómo Maito no solo mejoraba sus tácticas, sino que también implementaba métodos alternativos en todo lo que podía. Eso lo hacía más peligroso para Hermione, pues un enemigo impredecible es incluso más peligroso que uno imparable. Se cortó la mano sin dudarlo ni un segundo. Ni siquiera parece estar sorprendido. Draco no pudo evitar recalcar la hazaña tan osada de todo, la cual le salvó la vida pero a costa de perder la manera de usar su ritual. Pero para Draco lo que más le impactó fue la convicción y seguridad con la que todo se cortó su mano, pues para un mago las manos, junto a la lengua, eran las cosas más importantes. Pues si se perdía una de estas, se hacía casi imposible hacer hechizos. Y en la situación en la que se encontraba todo, lo más probable era que perdiese su mano, pues no había alguien que le diese primeros auxilios o un usuario de energía inversa. Pero la maniobra fue la correcta. Sacrificó su mano a cambio del resto de su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo tiene una foto de una chica y de Itadori en su relicario? Además que, ni siquiera sé qué está pasando ahora mismo. Ron miró extrañado el relicario de todo, y más aún las fotos que guardaba, pues le recordó demasiado cuando él intentó meter una foto de Hermione y Harry en el relicario de Slytherin para poder recordar a sus mejores amigos, y cuando no pudo hacerlo lo intentó con una foto grupal de los Chudley Canons, pero no pudo hacerlo. Las imágenes coloridas, vibrantes y en rápida sucesión sacaron a Ron de sus recuerdos, solo para que le diese una ligera molestia, como una migraña. Pero se pasó rápido al ver cómo todo ejecutaba su plan. Bueno, supongo que eso es su expansión de dominio, pero por lo menos lo dio todo. Ron miró desconcertado la pantalla, mientras Itadori le agradecía a su vez friendo. Y este se desmayaba de manera aparente. Eres una gran persona, todo, y un amigo aún más grande.
Sin duda alguna has no solo salvado a Itadori de la oscuridad, le salvaste de morir, le diste esperanzas y lo dejaste todo por protegerlo. Espero poder verte de nuevo. Harry miró como todo se desmayaba de manera aparente, mientras observaba su ahora dañada mano derecha solo por tocar la mano de Mahito, una imagen lúgubre para el futuro del chamán al igual que en su vida personal, pues antes vio como las personas que eran afectadas por la técnica maldita de Mahito no podían cambiar o, en este caso, regenerar partes del cuerpo, pues ahora su alma tenía esa forma. Por ende, todo nunca volverá a poder usar su ritual como antes, a menos que encuentre la manera de aplaudir con solo una mano. Pero el cómo quedó la mano de todo después de tocar la de Mahito para aplaudir también le dio una pista muy oscura, una que Harry esperaba no fuese verdad, pues parecía que la técnica maldita de Mahito había alcanzado un nuevo nivel, una evolución de su propia técnica alcanzada por un daño sin precedentes que forzó el despertar de algo dentro de él. Al igual que lo hizo Gojo hace años, cuando regresó del infierno para llevar al demonio que se escapó de vuelta a su montaña de azufre y cadáveres que construyó en la tierra. Al final pasó lo inevitable. Mahito alcanzó su verdadera esencia, al igual que lo hizo Gojo. Pero a comparación, Itadori sigue sin usar su ritual, tal vez ni siquiera posee uno. Pues su despertar como chamán no fue más que una burla a todos aquellos chamanes de sangre puro de su mundo. Pues Itadori ni siquiera es un sangre sucia, es un mugle puro hasta donde sabemos. Su sangre no es lo suficientemente pura para poder desarrollar, sostener y evolucionar su ritual. Bellatrix expresó sus conjeturas con alegría, pues éstas respondían de manera favorable a su duda, su inquietud por la existencia de un ser como lo era Itadori, pues no importaba que el causante fuese 1 en 1.000.000, lo importante era que pasó, significando que era posible y solo era cuestión de tiempo para encontrar una manera de replicarlo con una tasa de éxito mayor. Por eso Bellatrix estaba tan complacida con lo que ella dedujo que era el principal fallo de ese método y de la posible consecuencia de transformar a un mugle en un mago o bruja. Solo que su felicidad no duraría tanto tiempo. Bueno, en realidad Itadori no solo es familia de Sukuna, además de eso su madre era una hechicera. Así que hablando de manera técnica, su madre era una bruja y su padre el equivalente a un esquiu. Así que no es un mugle, sería un mestizo. Las palabras de Jack hicieron que la sonrisa de Bellatrix desapareciera, mientras que la intriga por saber más sobre la familia de Itadori crecía. Luna miró a Jack, mientras Bellatrix se enrojecía de furia y vergüenza por la nueva información acerca del intrigante Itadori. Pero un destello, no. Una luz casi tan brillante como el sol cegó a la alegre muchacha. Y el culpable no era otro que Mahito, el cual se convirtió en una masa amorfa, de múltiples bocas, ojos y extremidades. Pero para los ojos de Luna, era hermoso. Era la maldición vitruviana, la cúspide de las maldiciones a deleite de su vista. Pues aunque Sukuna es fuerte e implacable, aún existe algo dentro de este que lo diferencia de las maldiciones como Gojo, Anami, Dagon o Mahito. Luna no sabría explicarlo bien, pero la mejor palabra sería humano. El rey de las maldiciones se sentía más humano que maldición. Pero Mahito era la misma descripción de una maldición. Sádica, nihilista y con cero interés en la vida misma. Pues las maldiciones eran la representación misma de la vida humana. Todos los humanos poseen energía maldita y las maldiciones son energía maldita masificada por los pensamientos humanos. En práctica, las maldiciones son más parecidas al compacto erróneo de los hijos de Platón. Y ahora ese niño bastardo, el hijo impío de la humanidad, el cual dejó de gatear para correr a los brazos de sus padres. El padre miedo junto a la madre odio. Luna miró impresionada a Mahito pues en ese momento la maldición cosida era hermosa dentro de su retorcido y maldito modo. Es increíble, no, no, no. ¿Puede tener ese brillo? ¿Cómo puede mancillar tal hermosura? Luna explotó, para ella Mahito no solo emitía un hermoso brillo normal, como las gemas preciosas. Pues era el mismo brillo hermoso que ella podía ver en Fauques, en los unicornios en el bosque prohibido. Y eso estaba volviendo loca a Luna. Así que esa es la verdadera forma de tu alma, sin duda es una forma más apropiada para una maldición. Solo que esas protuberancias afiladas que se extienden desde tu codo son demasiado bizarras. Pero tengo mucha intriga por ver lo que puedes hacer ahora y si pudiste mejorar tu ritual, o solo es algo físico. Si este último caso es el correcto, me decepcionaré mucho. Voldemort miró como Mahito presumía su nuevo cuerpo el cual fue descrito por él mismo como perfecto. Lo cual incrementó el interés de Voldemort, pues ansiaba saber cuál era la definición de perfecto para la maldición capaz de modificar el alma con un solo toque de su mano.
Quién sabe, tal vez ahora podía modificar tanto el alma que puede mutar los rituales malditos gracias a que estaban conectados de cierta manera por los sentimientos y personalidad de las personas. ¡Qué emoción! Tom suspiró mientras intentaba contenerse. Las posibilidades y habilidades que estaba viendo no solo ampliaron su cosmovisión, sino que también lo hicieron reflexionar sobre todas sus decisiones y cómo éstas se le regresaron. El mejor ejemplo sería su propio cuerpo, el cual terminó desfigurado y amorfo después de convertir a Najimi en un Horrocrux, pues ahora su alma compartía un vínculo inquebrantable con su mejor amiga. Pero eso no importaba en estos momentos, pues aunque Tom y Voldemort pudieron llegar a un objetivo común, aún quedaba el hecho de que se encontraban encerrados en este extraño lugar que más parecía un limbo onírico que le recordaba mucho a un limbo purgatorio. Tom pensó sobre el extraño teatro en donde se encontraban, pero los gritos de Maito e Itadori lo distrajeron demasiado y, por unos instantes, se olvidó de sus dudas. Din, 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 din. Voldemort dio un pequeño salto en su asiento, pues los 5 campanazos nítidos que escuchó lo sorprendieron. Miró a su alrededor mientras todos los demás no parecían sorprendidos, exaltados ni siquiera haber notado los campanazos. Din din din. 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 Din din din. Y de nuevo el molesto sonido, solo que ahora eran 9 campanazos. 6 cortos separados en grupos de 3 por otros 3 largos. De la misma manera en que se podría transmitir una señal simple de auxilio, como el SOS en código Morse. Voldemort miró su mano mientras dividía su mente en 7 pensamientos continuos, maldiciéndose por no haber comprendido del todo sus propias señales de auxilio y alerta. Pues esa configuración de campanadas era la que había dejado preprogramada en su mente en el improbable caso de que alguien fuese capaz de sobrepasar sus defensas mentales y alterar su mente. ¡Ah! Exclamó Voldemort mientras sus 7 vías de pensamiento continuo se rompían al mismo tiempo, causando un gran dolor de cabeza al mago oscuro. Voldemort inhaló y exhaló, mientras se preparaba para una gran hazaña que podía freírle el cerebro. La oclumancia es el arte mágico basado en el control de la mente propia del mago o bruja. Una de las habilidades de este arte, entre las muchas que ofrecía, es la capacidad de dividir la conciencia en varias corrientes de pensamientos continuos. Esto provoca que, al abrirse muchas corrientes de pensamiento, se sienta como si varias conciencias estuvieran dentro de un solo cuerpo, aumentando el nivel de pensamiento, movimiento y una percepción del tiempo más lenta. Mientras que la aritmancia es el estudio de los números como el lenguaje mismo de la naturaleza y la vida. Esta materia determina el movimiento de las varitas, rituales, etc., para el correcto funcionamiento de la magia. Sin importar el idioma, lugar o contexto en el que se usen, pues uno siempre será uno. Y entre los 9 números nacientes, existen 3 que eran los más importantes. El 4, el número de Dios. El 6, el número del diablo. Y el 7, el número que se crea a sí mismo. Este último siendo el más importante para los magos y brujas, pues era el número del equilibrio y la magia. Este número era conocido por todo usuario de magia que se considerara estudioso, y Voldemort no era indiferente a su uso. Pero ahora, ante una situación de peligro absoluto donde su propia mente fue violada y sus mejores intentos frustrados, solo le quedó la medida más desesperada, la cual también era la más peligrosa. Pues, basado en que el 7 es el número del equilibrio y la magia, significando que todo lo que contuviese ese número se hacía más estable, funcional y armonioso, por esos 7 horrocruxes, por esos 7 corrientes de pensamientos. Pero existía una manera de hacer que todo fuese más fuerte, elevando el 7 a la 7ª potencia para hacer exponencial su efecto. Lo que al final Voldemort hizo, creando 823,543 corrientes de pensamiento continuas. Inhala. Exhala. Voldemort tomó su asiento con fuerza mientras sufría espasmos incontrolables que provocaron su desplome sin fuerza en el asiento. Ahora veía 823,543 puntos de vista distintos, notando cada detalle de todo lo que estaba frente a él. Sentía 823,543 conciencias intentando controlar su cuerpo mientras eran abrumadas por las demás 823,543 que las golpeaban. Olía 823,543 voces iguales a su voz que armaron un pandemonium en su cabeza. Y lo peor. En estos momentos Voldemort se encontraba percibiendo el tiempo unas 823,543 veces más lento, provocando que un segundo se convirtiera en 9 días, 12 horas, 45 minutos y 43 segundos.
Pero por lo menos consiguió su cometido, pues en algún momento de su agonía pudo sentir cómo recuerdos afloraban y eran liberados, aunque fueron arrastrados por la corriente de pensamientos caóticos en la que se convirtió su mente. Así que sus almas mismas chocan por dominar a la otra. Pero se encuentran estancados, afilando sus habilidades al mismo tiempo que se desgastan a cambio de dicho filo. La verdadera pregunta es ver quién aguantará más que el otro. Pero por lo visto, Mahito tiene la delantera en lo físico con su nuevo cuerpo, mientras Itadori gana en cuestión de energía maldita. Snape analizó el combate, intentando discernir quién podría ganar, mientras notaba el estado del señor oscuro. Pero un sentimiento de angustia profunda llenó a Snape, obligándolo a mirar la pantalla, mientras se distraía con la lucha de manera repentina. Así que al final Novara sí logró dañarte por completo. Tanta bravuconería y juegos para terminar perdiendo tu ventaja por una estúpida jugada que para colmo ni siquiera comprobaste. Era de esperar que estén en pésimo estado. Pero Itadori también está en su límite. Dudo mucho que siquiera pueda dar más de un golpe sin caer rendido. Sin duda alguna estamos viendo el fin de esta lucha. Hermione intentó no desviar la mirada ante la cantidad de violencia, algo que se había vuelto común para la joven mujer en la que se convirtió, pues ya no se podía considerar una niña después de vivir en carne propia lo que eran las llamas de la guerra, que dejaban tras de sí la ceniza de cadáveres y dolor. Cenizas que ella misma dejó en varios lugares. Además, ya no era tan infantil en otro sentido. Hermione se sonrojó mientras intentaba no pensar en lo que pasó en el bosque Heredean cuando Ron se fue. En retrospectiva era algo demasiado obvio. Los mejores amigos desde los 11, los cuales compartieron muchas vivencias, entre ellas algunas de vida o muerte, siendo jóvenes sin experiencia real aparte de besos descuidados y caricias tímidas. Solo que nunca pensó que fuese tan básico. Pues aunque Harry y ella despertaron juntos, no pudo sentir ese sentimiento de conexión que tanto se le ha contado a lo largo del tiempo, sino más bien una sensación de calma e intimidad, pero no amor ni pasión. Hermione suspiró mientras se reprendía a sí misma, puesto que en una situación donde estaba presenciando un combate a muerte donde se jugaba el futuro de Itadori, ella se encontraba revoloteando en sus recuerdos y pensamientos como si fuese una adolescente pegajosa que no puede parar de pensar en su amor de verano. Si de manera definitiva debo dejar de leer esas estúpidas novelas, y te culpo a ti, Sofía de los presagios, por eso. Mientras Hermione intentaba calmarse y reenfocarse, un sorprendido Harry se encontraba animando a Itadori con todo, hasta que un mejor amigo salvaje apareció de la nada interrumpiendo la lucha de la maldición y el maldito. Todo, es todo. Volvió y aplaudió. ¿Será que aún puede usar su ritual solo con el sonido? Oh. Ja 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 ja. Harry soltó una carcajada ante el engaño simple pero efectivo del joven chamán, el cual resonó con la amistad pura de un amigo verdadero que dejó todo por su amigo solo porque era eso, su amigo. Eso hizo emocionar a Harry, además de hacerle preguntarse si Hermione o Ron harían lo mismo, sacrificar algo tan importante como el ritual de un chamán. Pero al recordar todo lo que vivieron, lo que sacrificaron por él y lo que él sacrificó por ellos, Harry miró a su primer amigo mientras no podía ignorar el elefante en la habitación. La cantidad de veces que Ron lo defraudó o le tuvo envidia, como cuando lo nombraron el cuarto participante del torneo de los Tres Magos. Pero después recordaba cosas como cuando se sacrificó en el juego de ajedrez en su primer año. Y también estaba Hermione, que bueno, ella también lo había defraudado antes, pero con ella era diferente, pues aunque a Harry no le gustaba pensar de esa manera, no podía negar que trataba con más indulgencia y delicadeza a su amiga más cercana. Además, pasó eso después de que Ron se fue, dejando solos a dos jóvenes en medio de un bosque durmiendo bajo el mismo techo sin que nadie estuviera en kilómetros. Jóvenes que terminaron buscando consuelo de manera mutua. Harry miró cómo Hermione y Ron se encontraban sentados juntos, además de las múltiples muestras de afecto entre ellos. Harry no era un idiota. Sabía que muchas veces él se convertía en la tercera rueda de una bicicleta, y que lo ocurrido en el bosque Heredean fue nada más que estrés mezclado con cansancio. No hubo sentimientos de por medio. Ah. Harry suspiró, mientras Itadori en la pantalla aprovechaba la apertura hecha por su mejor amigo, acertando un destello negro en un distraído Mahito, rompiendo el supuesto cuerpo perfecto y dejándolo tirado. Harry miró esto con cierto desdén. No era que le pareciese irrelevante lo sucedido en la pantalla, solo que entendía que él no podía hacer nada y que lo más probable era que, después de terminar con estas reacciones, él de manera simple seguiría con su vida, con obvios cambios, claro. Pero al final sería su mismo mundo, misma vida y mismos problemas.
Así que era hora de hablar con sus primeros dos amigos a profundidad para resolver cosas que llevaban cargando los tres desde años. Vamos, Itadori, acaba con él. Sé que puede hacerlo. Gritó Neville, mientras un asustado Maito no podía hacer nada más que intentar huir de manera patética. Desde correr desesperado hasta arrastrarse como la alimaña que es, terminando con el patético y desesperado intento de alejar a Itadori lanzándole tierra. Pero lo que sorprendió a Neville fue cómo el ambiente se distorsionaba alrededor de Itadori y Maito, mientras el primero perseguía al segundo, el cual terminó con unas declaraciones tan fuertes por parte de Itadori que dejaron a la sala entera en silencio. En la pantalla. El recipiente de Sukuna me ha sorprendido. Parece que hice un buen trabajo contigo. Hay cosas del ritual que he aprendido. Mostrarte un ejemplo que será más educativo. El Uzumaki es mucho más atractivo. Si en él incluye alguna maldición de rango masivo. Y para demostración de mi técnica y todo lo que te digo, me viene de lujo que hayan llegado ya tus amigos. Es sorprendente que vinieron desde Kyoto, hechiceros tan jóvenes armando tal alboroto. Ahora verán en primicia el ritual que le rodea a Genin. Si interfieren los respeto, se debe de estar muy loco. Itadori era mi hermano, me obligaste a casi matarlo. Nunca voy a perdonarlo. Fuimos un experimento de tanto. Hermano mayor, debo hacer algo. Si no me vengo de este monstruo, no podré volver a verlos al rostro. Perdí a casi todos mis hermanos, ya no puedo permitirme perder otro. En esta situación solamente podemos luchar, sobrevivir y aguantar. Y en medio del gigantesco glaciar solo puedo escuchar. ¿Cómo es tu mujer ideal? Créeme que quiero entender tu plan, forzando al humano a evolucionar. Pero con estos métodos no vas a ir a ningún lugar. Poco a poco será demostrado y ya lo entenderán. Ya está casi todo preparado para comenzar. Los hechiceros que estén listos, vamos a jugar encima de la brujería, como en el periodo Heian. Justo hoy una nueva era acaba de llegar. Fuera de la pantalla. Qué palabras más horribles y escandalosas. Sin duda el joven Itadori se encuentra en su momento más bajo. Alguien tiene que hacerlo entrar en razón, o recorrerá el camino de la oscuridad. Los lamentos de Dumbledore no pasaron desapercibidos por nadie en la sala, mientras el susodicho brujo miraba los pozos de odio que eran los ojos de Itadori, los cuales demostraron de nuevo la lamentable pero cierta teoría de la ventana de Overton. Pues ahora, después de tanto sufrimiento causado por un sector a otro, ese último se vuelve más violento como reacción, al igual que en la política mugle, donde los militantes de ideas diferentes se van haciendo más y más radicales, haciendo que los otros opositores o afines también se radicalicen. Solo que en el caso de Itadori será aún mayor. Qué irónico que tú seas quien hable de eso, pues hasta donde recuerdo planeaste cómo convertir a un bebé en una futura ama. Sin mencionar que fallaste en tu rol como director, le fallaste a todo el alumnado al no protegerlos y guiarlos como se suponía que tenías que hacer. En su lugar, por tu afán de crear un arma perfecta, descuidaste la escuela, dejaste que los estudiantes se corrompieran con el discurso de los mortífagos, sabiendo en lo que se estaban metiendo en el pozo y, lo peor de todo, dejaste morir a Cedric puesto que nunca me tragué ese cuento sobre tu ignorancia acerca de Barty Crouch Jr. Suplantando a Alastor Moody, un íntimo amigo tuyo. Draco miró a Dumbledore mientras expresaba su descontento con el viejo mago, pues eran cosas que él y muchos se guardaron por años, más cuando murió Cedric. Pues si un sangre pura, el cual no mostró ninguna hostilidad a los ideales del Señor Oscuro además de tratar bien al niño que vivió, terminó muerto a manos de un mortífago, ¿qué les esperaba a los sangre pura que se mantuvieron alejados de todo? Draco sabía la respuesta, pues si el Señor Oscuro era sanguinario con los mugles y los sangre sucia, a los sangre pura que no se portaron desde un inicio o a aquellos que se atrevieron a desafiarlo les esperaba un destino peor que la muerte. Por eso mismo Draco explotó contra su antiguo director, el que tenía que velar por sus estudiantes, pero solo dejó que los Slytherin se hundieran en la mierda, separándolos del resto de estudiantes. Y Draco sabía que eso sería lo más difícil de arreglar si ellos lograran vencer al Señor Oscuro, pues ¿quién querría estar junto a aquellos que apoyaron a los mortífagos? Esa grieta social se convertiría en otra isla para el reino, la cual Draco dudaba poder unir de nuevo. Todo gracias a las inacciones de Dumbledore, el cual pudo evitar todo eso. ¿Qué? Geto, ¿qué hace allí? ¿No se supone que se quedó junto al artefacto que intentaba terminar de sellar a Gojo? ¿Cómo es que? Espera, no puede ser.
Si él está allí, eso solo significa que Gojo fue sellado con éxito. Luna habló casi por inercia, mientras deducía lo que pasó por la simple presencia del cuerpo de Geto. No, Maito está buscando ayuda en Geto. Tiene que evitar eso a toda costa. No pueden dejar que Maito siga con vida. El nivel que alcanzó ya está a otro nivel, y con la ausencia de Gojo la prioridad es bajar las amenazas. Es prioridad absoluta y griega. Lo que iba a decir Neville se quedó entre su lengua y dientes, pues ante su vista se encontraba un maltrecho Itadori, sangrando, con un cachete desgarrado, postrado en el suelo, manteniéndose apenas de pie por el ataque de unas maldiciones parecidas a una escolopendra. Neville se dio cuenta. Solo en ese pequeño intercambio con maldiciones que ni siquiera usaron su ritual dejaron a Itadori en tal estado. Lo que demostraba el estado crítico del muchacho. Así que al final te vuelves a arrastrar para salvar tu vida. Siempre igual. Puedes cambiar tu aspecto tanto como quieras, pero sigues siendo un ser patético y débil. Bellatrix miró con desprecio a Maito, el cual al fin mostraba sus verdaderos colores. Los de un cobarde fanfarrón que no puede valerse por sí mismo. Y lo que más fastidiaba a Bellatrix era su actitud anterior, cómo gritaba con tanta euforia o cómo se burlaba de todo con tanto ímpetu cuando creía tener la situación controlada. Pero cuando terminaba perdiendo se volvía un llorón que solo sabía gritar y llorar. Ese comportamiento le recordó a Bellatrix sus viajes por Medio Oriente y África, donde todos los magos de la zona eran iguales, actuando como señores fuertes con dignidad de un hipopótamo. Recordaba cómo estos se jactaban de su supuesta fuerza, pero cuando sus mansiones estaban en ascuas, sus siervos huyendo y sus mujeres abandonándolos ante el poder del único y verdadero señor oscuro, Lord Voldemort. Bellatrix recordó con añoranza esos días más simples y felices, en aquellas épocas donde ella y su señor viajaron por todo el mundo junto a un séquito reducido, buscando conocimiento, artefactos, contactos y por ende influencia en todo el mundo para preparar el gobierno puro que estaría dirigido por su señor, el cual se regodeaba ante cómo ellos se desplomaban como los animales que eran en realidad. Pero una sonrisa aún más grande apareció en el rostro de Bellatrix ante lo que hizo Geto, lo que provocó un grito de desesperación de Maito, el cual pudo reconocer cuál era el miedo que lo creó. El miedo a otro humano. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Primero con el enfrentamiento bárbaro entre Maito e Itadori, y ahora la confirmación de que Gojo perdió además de la absorción de Maito por parte de Geto. Un Bridge expresó su euforia de la única manera que sabía, exclamándola e intentando ser una diva. Pero nadie le prestó atención. Sí, llegaron los refuerzos. Los estudiantes de Kioto. Me imagino que sus profesores también los están acompañando. Pero Geto sigue siendo un grado especial y todo lo que nos han mostrado es que ni un grupo de primer grado puede contra un solo chamán de grado especial. Neville expresó sus pensamientos sin filtro, mientras en la pantalla todos los ataques de los estudiantes de Kioto eran anulados por Geto de una manera casi burlesca, incluso el de la pelirroja que parecía estar cargado con más fuerza de lo usual. Neville miraba todo esto con una extraña sensación de adrenalina que no le permitía quedarse quieto. Pues de nuevo una batalla por el futuro se libraba cerca de él y él no hacía nada, solo esperaba de manera mansa el resultado, como toda su vida estudiantil en Hogwarts. En estos momentos Neville se sentía tan inútil e impotente que no se podía quedar quieto de la pura emoción que sentía. Esta sensación es más horrible que la primera vez. Incluso la vista es más espeluznante. Ron miró con miedo el Uzumaki creado por Geto, el que tomó la forma de Maito, solo que retorcido en una espiral. Esto provocó un clic en la mente de Ron, quien ahora comprendía por qué Luna llamó a ese ataque como una trituradora de almas. Mientras Ron se quedaba anonadado por el ataque renovado de Geto, el cual ahora era incluso más siniestro que aquel visto antes, Luna se encontraba temblando y sudando como si el diablo se le hubiera aparecido, pues ahora la picadora de carne se autoalimentaba y se mejoraba de manera continua. ¡Cuidado! Gritó Hermione al ver cómo el cuerpo de Geto lanzaba su nuevo Uzumaki a la desprotegida pelirroja, la cual no hacía otra cosa más que recordar su despedida con Mechamaru. Pero antes de que el Uzumaki pudiera conectar con la chica, el tipo que estaba junto a Panda cuando cayó el meteorito de Hogo se metió en medio del ataque, deteniéndolo de alguna manera. Pero lo que estaba aumentando la ansiedad de Hermione era que no podía ver a ningún director, ni el de Tokio ni el de Kioto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Choso está atacando a Geto y llamando hermano a Itadori cuando este mató a sus dos supuestos hermanos? ¿O será que este es el ritual de Itadori, el control mental o algún tipo de influencia en la psique de las personas?
Snape expresó sus impresiones más exaltado de lo costumbre, mientras el clímax de la música solo aumentaba, dejando ver imágenes de Choso, Itadori y los dos hermanos muertos de Choso en lo que parecía un picnic. Escena que hacía contraste con lo que pasaba en su realidad, donde Choso usaba su técnica maldita para atacar a su autoproclamado padre, el cual recordaba de una manera diferente, pero con la misma cicatriz en la cabeza. Confirmando que de alguna manera él y, por consecuencia, sus hermanos eran hijos del cerebro con boca que reemplazó el cerebro de Geto. Lo que llevaba a una pregunta aún más espantosa que saber cómo ese cerebro tuvo hijos. Era cómo este se relacionaba con Itadori, algo que Snape ya presentía pero no quería considerar por las implicaciones macabras que traía detrás. Presentimiento que fue respaldado con la frase: "Fuimos un experimento de tantos", dicho por Choso. Vaya qué técnicas más ingeniosas y fuertes. Pero Geto, o mejor dicho el parásito que controla a Geto, sigue teniendo un cuerpo de grado especial. Al final tienes razón, Neville. Ni un grupo de chamanes de primer grado puede hacer nada contra un solo grado especial. Era obvio que unos estudiantes no lograrían mucho, más estando esa tipa con canas que controla el hielo con tal maestría que con un movimiento dejó a todos encerrados en hielo. Harry no pudo quitar su tono lúgubre en sus palabras, pero la situación en la que se encontraban los chamanes era lúgubre y desesperada en todos los sentidos. Pero aún en tal situación Itadori no se rendía. Los chamanes aliados a este tampoco se rendían. Al contrario, seguían exigiéndose más, sobreviviendo a todo mientras esperaban que algo pasase. Y ese algo terminó siendo la llegada en forma de un pantalón apretado que dejaba ver la parte trasera de una mujer rubia hermosa, quien llegó preguntando lo mismo que todo. ¿Quién coño es esta mujer? Fue la que apareció de la nada con una entrada tan indecorosa. Gritó Umbridge a todo pulmón, mientras parecía más enojada por la entrada en primera vista de la chica que por su conveniente intromisión en tal momento crítico. Ella es Yuki Tsukumo, la tercera, ahora cuarta, hechicera de grado especial. Me imagino que a alguien le sonará de verla antes en la música de Geto. Se explicará más de ella en un futuro. Por el momento solo quédense con esto. Ella piensa lo mismo que Geto, por lo menos en esencia, pues los dos querían erradicar las maldiciones de manera definitiva. Geto matando a todo aquel que no sea chamán, mientras que Yuki busca la evolución de toda la raza humana para que todos fueran chamanes. Mismo fin, diferente medio. Qué idea más horrible y asquerosa de Yuki. ¿Cómo se atreve a pensar en eso? Darle la bendición de la magia a simples mugles es como darle oro y joyas a los cerdos. No pueden permitir que inunden el mundo mágico para hundir las tradiciones e identidades de nuestra raza. Esto no puede pasar de ninguna manera. Prefiero extinguir a todos los malditos mugles, pero nunca dejaré que ellos se roben el don de la magia, que ensucien nuestra raza. Umbridge gritó con todo su ser, mientras su cara enrojecía ante tal disparate según la mujer. Chillas, chillas y lloras. ¿Alguna vez harás algo diferente, puta sapo de mierda? Desde que llegamos no paras de hablar sobre cómo no matarías, cómo nos castigarías al regresar a nuestro mundo. Pero todos en esta sala sabemos que solo puedes hacerle algo a niños indefensos mientras estás respaldada por todo el gobierno, e incluso en esa situación no pudiste completar la misión de mantenerme bajo control a mí y a aquellos que no creyeron en las directrices del corrupto gobierno mágico. Pero ¿sabes algo, Umbridge? Te agradezco. Te agradezco haberme enseñado lo que es el gobierno mágico. De hecho, lo único que me enseñaste como la burda broma de profesora que fuiste. Pues aprendí cuánta mierda hay dentro del gobierno mágico, haciendo énfasis en el Wizengamot. Pues ahora sé lo primero que haré una vez que termine con todos ustedes, los mortífagos. Yo, Harry James Potter, eliminaré este sistema arcaico de nobleza, instauraré una república e impondré una verdadera democracia. Me aseguraré de que nunca más exista un organismo con tanto poder en la Gran Bretaña mágica. Lo dicho por Harry impactó a toda la sala, con excepción de Hermione y Snape, quienes se criaron en una democracia sin nobleza. Pero para el resto de la sala esto era una locura sin precedentes, pues aunque no les gustaba admitirlo, el Wizengamot, como la figura de un padre presente que les daba empleo, sustento, seguridad y educación, era casi una ley natural para dichos magos y brujas. Pues casi el 78% del mercado era del propio ministerio, el cual se dividía el pastel en impuestos, regulaciones, multas, rentas y préstamos. Por eso mismo casi todos trabajaban para el ministerio.
Y los pocos casos en los que esto no pasaba era porque el mercado no cumplía con la rentabilidad para el ministerio a gran escala o era hiperespecializado, como era el caso de los mega imperios de los negocios de las familias sangre pura. Eso explicaba por qué estos tenían más influencia, incluso si no formaban parte de Luizengamot, pues ellos pagaban la mayoría de impuestos y cumplían con donaciones millonarias que permitían mantener a flote el gobierno mágico, pero nunca pagando la gigantesca deuda externa de este, la cual tenía todos los papeles para convertirse en un default. Todo por el poco mercado, la sobreespecialización de procesos, la hiperburocratización, la cantidad de impuestos y los monopolios estatales impulsados por el Luizengamot. Pues al final estas empresas familiares de los sangre pura eran consideradas como empresas estratégicas y por ende recibían ayuda del Estado. Esto molestaba mucho a Harry, más cuando todo el poder se apilaba en élites políticas cuyos puestos eran hereditarios. Por eso mismo Harry llegó a la conclusión de que dicho organismo, leyes y en general todo el gobierno mágico debía ser eliminado de raíz para que el mundo mágico pudiera salir del estancamiento que presentaba desde quién sabe cuánto tiempo. Snape miró al niño Potter, mientras se daba cuenta de que ya no lo podía llamar niño. Pues había crecido, o más bien obligado a crecer, por fuerzas externas pero conocidas para Snape. Mientras cada día mostraba más y más el espíritu indomable de Lily. Pero para lástima del maestro en pociones, el muchacho tenía los mismos impulsos de su padre y la cara del mismo. Pero ya no podía tapar el sol con un dedo. Él no solo trató mal a Harry, sino que se desquitó con él. Una triste verdad que descubrió cuando este, acompañado de sus 3 amigos, se fueron en búsqueda de los Horrocruxes. Tiempo en el cual él cayó en cuenta de que estaba caminando el mismo sendero que el malnacido de su padre. Y Snape era muchas cosas, pero nunca jamás sería como su padre. Pero la situación era desesperanzadora. Con Dumbledore muerto, la Orden del Fénix sin un líder claro aparte del Auror Shacklebolt y, de manera sorprendente, Arthur Weasley. Por eso mismo Snape dudaba mucho de su supervivencia a largo plazo. Pero carajo, haría una última acción buena para poder morir en paz con sus pecados. Mientras los magos y brujas se concentraron en las audaces palabras de Harry Potter, no notaron que la canción en la pantalla ya había terminado, dejando las últimas palabras del parásito que controlaba el cuerpo de Geto en suspenso y expectación. Pero esta concentración se rompió por un estruendo acompañado por la puerta del teatro, la cual terminó atravesando la pantalla. Antes de que alguien entendiera lo que estaba pasando, Voldemort se levantó y movió su varita más rápido que la luz, mientras sus ojos se giraban en sus cuencas, haciendo que llorara sangre al reventarse los nervios ópticos por la fuerza. Los magos y brujas de la sala se quedaron pasmados ante tal demostración, más cuando todos empezaron a flotar. La sensación de ingravidez llegó a su ser. Incluso el escriba se encontraba flotando, o mejor dicho, se encontraba, pues con un chasquido audible todo volvió a la normalidad, incluso los ojos de Voldemort. Todo menos la puerta que seguía incrustada en la televisión. Hasta que un perro morado que vestía un disfraz de berenjena salió de la misma. Flegias. He venido por mi libertad. Y nadie me la va a quitar. Con ese último grito casi animal, el perro se abalanzó ante Jack. Mientras una gran torre rompía todo el teatro, cuya estructura se convirtió en arena dorada y sal. ¿Qué? El grito de Dumbledore resonó por toda la torre. Mientras ésta seguía creciendo, permitiendo que los ojos de Dumbledore se deleitaran con las vistas de lo que parecía un gigantesco río el cual daba vida a una tierra que solo se podía describir como Edén. Dicho río se dividía en 4 más pequeños que rodeaban lo que parecían 3 masas de tierra tan exuberantes y una muerta. Dumbledore incluso alcanzó a ver restos de lo que parecían antiguos asentamientos que fueron inundados. Toda esa vista impresionó a Dumbledore, pero el estruendo de golpes y explosiones, junto con un grito de lo que supuso era del perro morado vestido de una berenjena, lo sacó de su trance. Ahora, Caleb, hazlo. Destruye a Flegias y libéranos del limbo. Hazlo. En ese momento, la cosa más rara que Dumbledore había visto pasó. El llanto de un joven junto con el de un anciano resonaba en sus oídos, como los gritos desesperados de miles de voces ahogadas. Mientras en el cielo el padre Luna y la madre Sol llegaron para arrullar al bebé y al anciano, los cuales lloraban por la lluvia. Una lluvia que llevó sal al desierto y humedeció la arena.